Bien, hoy vamos a dar mantenimiento al cabezal de esta máquina fresadora. Es una máquina fresadora marca Lagun. Hay otro grupo que le está dando mantenimiento al carnero de acá, o al mortajador de ahí. Hoy le vamos a dar mantenimiento a esta parte de este cabezal. Vamos a bajar el motor, la transmisión y todo el mecanismo de relaciones ahí para las velocidades. Está en buen estado. Vamos a pedirle a uno de los muchachos que va a dar mantenimiento que por favor lo opere para que vean allí. Acá lo que tenemos es, acá los controles han sido modificados a los originales. Ahorita solo está funcionando paro y marcha, y como podemos ver ahí y funciona, ¿verdad? En el caso de las RPM, ligeramente vamos a explicar. Aquí seleccionamos las velocidades que son altas y las velocidades que son bajas. Eso lo vamos a ver acá en este maneral. Acá nosotros vemos las velocidades bajas en el lado derecho en color azul y las velocidades altas, en este caso al lado izquierdo, en color rojo. Y estas son las velocidades del árbol, de la máquina fresadora, ¿verdad? O de la herramienta. Entonces ligeramente vamos a pedirle ahí, Johnson, por favor, hacer cambio de velocidad, correcto, encenderla. Como podemos ver, ahí está funcionando. Al darle vuelta a la manivela, ahí está cambiando las velocidades. Ahora busca para al mínimo. Entonces ahí estamos buscando el mínimo. No puedes agarrarlo ahí, Johnson, te está difícil. Ok, no hay problema. Vamos a tratar de darle mantenimiento porque esto tiene unos 20 años de que no se le da mantenimiento. Entonces ahí tenemos la velocidad que son bajas. Si nosotros cambiamos aquí, correcto, a las velocidades altas, muy bien. Al encender el árbol, dale marcha. Como podemos observar ahora, estamos trabajando con el color rojo. Igual, ¿verdad? La velocidad, escuchen, el motor es diferente. Bueno, lo llevaste al máximo, bajalo para que no esté forzado. Aquí es donde nosotros estamos viendo la RPM. Tiene algunos mecanismos acá que no lo vamos a tocar, solo vamos a desarmar la parte de la caja. Bueno, ahí vamos a ir viendo qué partes son las que vamos a ir desarmando. La idea es que los jóvenes practiquen el mantenimiento a sistemas mecánicos en esta máquina. Entonces, viendo de este lado, aquí también podemos seleccionar, Johnson, no hicimos esa prueba, por favor. Allí lo que estamos haciendo es el cambio de giro del árbol principal. O sea, si estás girando en sentido horario, ahora vas a girar en sentido antihorario. Ahí lo dejaste en neutro, sí, hijo. Este es un freno. Como podemos ver, este es un freno. Ahí está liberado. Si nosotros lo hacemos al otro lado, frena el giro del árbol principal. Lo frena. Entonces, como vemos, también está funcionando bien. Ahí está, marcha y paro, está bien, ¿no? Está funcionando bien. Entonces vamos a quitar el motor. Después vamos a ver qué continuamos quitando acá en la caja de transmisión. Hay que ver cómo liberamos acá la caja también de velocidades para darle mantenimiento. La idea es ver qué mecanismos ahí se lubrican, qué mecanismos no. Vamos a limpiarlos, a revivirlos y darle mantenimiento. Estos jóvenes son los que van a estar a cargo. Entonces comencemos, pues. Entonces vamos a desconectar el motor. Ya la tapa la hemos quitado los tornillos. Ahí lo que tenemos que hacer es señalizar bien. Aquí Johnson ya va quitando los tornillos de este lado. Entonces Víctor se hace cargo de quitar el motor. Este equipo trabaja rápido porque en lo que uno va haciendo una cosa, el otro se dedica a otra actividad, y así van trabajando rápido, siempre y cuando en las partes de los componentes una no interfiere en la otra. Los mecanismos, porque hay mecanismos que son consecutivos. Entonces aquí vemos a Johnson quitando ya los pernos para la caja de velocidad, y Víctor va a atornillarlo o quitar lo que es la conexión eléctrica. Por seguridad debemos de estar claro de que no debe estar alimentado. De hecho, nosotros ya revisamos de que no hubiese corriente eléctrica. La ausencia de la corriente eléctrica es muy importante acá. Entonces aquí estamos quitando este mecanismo.
Entonces esta es la cadena, esta es una cadenita, miren. Entonces, esto es lo que teníamos que liberar nosotros allá arriba. Esto es lo que nos estaba estorbando ahorita para poderlo bajar. Entonces aquí, ¿qué mecanismo tenemos aquí? Un fin. Una sinfín y una corona. Ese es lo que te hace. No lo muevas mucho para que no salga mucho movido. Ahí está la corona. Está la corona. Dale vuelta ahí. Estamos conociendo el mecanismo internamente. Entonces ahora dale vuelta. Aquí. Y acá a este lado lo que tenemos son... Claro que ahorita lo tenemos al revés, porque físicamente en la realidad está en esta posición. ¿Ya? Derecho azul, izquierdo rojo. Tenemos... para un buen mantenimiento vamos a liberar a ambos componentes para limpiar bien el sinfín, para limpiar bien la corona y echarle su poquito de grasa. Ya, ahí tenemos eso ahí. Johnson, echarle los de arriba. Cuidado, Víctor. La clima. Cuidado los dedos, cuidado los dedos. Cuidado los dedos, que ahí viene, ahí viene. Dale, Erasmo, ayuda ahí. Dale, Erasmo, aquí. Entonces aquí tenemos una polea ajustable. Ya vamos a ver cómo funciona este mecanismo, este tornillo que la mantiene presionada. Interesante este sistema de regulación para velocidades. Dale, Johnson. Cuidado ahí, un machucón de dedo. No. Ahora ahí sale la correa ya. Ahora vamos a ver esta correa. La posición. Tomen apunte de la posición. Así encontramos la máquina. Vamos a poner la luz. Perfecto. Esta es la polea ajustable, hermana de la que está montada en el motor, que ya lo vamos a ir a analizar ahí abajo. Entonces cuando nosotros movemos la manivela, este se abre y se cierra y de esa manera ajusta la distancia entre las correas, entre las poleas, ajusta la distancia y es donde varía la velocidad. Hay que bajar esto. Aquí está para el selector. Este es este de acá hay que limpiarlo bien con carpuchón, porque este es el selector de las velocidades, el sentido de giro más que todo. No es velocidad, aquí es sentido de giro. Y bueno, hay que bajar eso ahí pues. En el caso de este mecanismo, acá está libre, y si nosotros lo venimos corriendo hacia el lado izquierdo, lo va a presionar y lo va a frenar. Entonces este es el freno. Entonces dámele vuelta, hijo, para que la cámara se salga. Pero quítale el freno, sí.
Entonces ahí está libre, está girando libremente. Cuando le ponemos el freno, ¿vale? Correcto, ahí ya queda frenado el motor. Vamos a bajarlo para estudiarlo bien, el mecanismo allá abajo. En lo que vamos limpiando, vamos estudiando y vamos aprendiendo. Allá se mira donde pasa la varilla, de que viene aquí el eje. Entonces es allá abajo donde está. Entonces podemos... ¿Ya vieron? El motor está montado aquí. Aquí está la otra polea. Esta se ajusta o se regula. Bueno, pues vamos a estudiarlo abajo. Dale, ya sacalo, no importa. Ahora sacarle la arandela que está ahí. Ahora hay que liberar eso ahí. Miramos a ver. El desarmador. Entonces ahora allá abajo está engranando con esa correa dentada, que es una correa dentada. Ahora hay que guiñar, jalenlo hacia arriba para que se quite. Ahí hay un acoplamiento. Ahí, qué rápido son ustedes. El acoplamiento es un acoplamiento quizás de 7, si nosotros contamos 7 o 8 entradas, no sé cuántas hay ahí. 7. Ahí después lo miramos. Entonces ahí ya liberamos el eje principal. Debe estar el eje principal. Yo no miro de aquí, pero ahí debe de estar. Y entonces ahí está. Ese es el que aquí ahora queda libre con este de acá. Necesito hacer ahí queda libre con el eje vertical principal de la máquina, que es el desde abajo. Correcto, gracias Erasmo. Ahora va, este es el freno. Este es una especie de freno de campana como la de los vehículos. Exacto. Ahora ya estamos viendo cómo es el mecanismo del freno, ¿no? Sí. Dale, mueve la palanca para que se vea en la cámara. Y es lo que nosotros le vamos a dar mantenimiento. ¿Ya vieron? De las motos. Esta es la leva, miren. Cuando nosotros le damos vuelta a esto de acá, ese pequeño mecanismo es el que separa las mandíbulas. Y es así, de esa manera en que detiene esto en la campana. Lo detiene, lo frena. Muy bien. Alguien que... Quita el espacio. Ya vamos a ordenar todos los equipos y vamos a ver cómo, de qué manera lo vamos a analizar aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y aquí ya se ve a la luz el piñón que selecciona o hace el cambio de las velocidades altas a las velocidades bajas. Por eso, si movemos la palanca, dale por favor ahí, Sergio está haciendo el trabajo ahí. Como miremos aquí, están los dos colores. Esta es la palanca que selecciona las velocidades, y como podemos ver, el movimiento es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, dejarlo hacia arriba, quiero ver ¿dónde está la cremallera? Ahí a ver, no lo baja. Entonces, bueno, de todas maneras eso va a salir. Allá se mira abajo, así, ahí se mira abajo. Aquí, por la grabación a veces no miro bien, pero ahí está la cremallera que hace el movimiento de subir y bajar, de seleccionar las RPM, las altas y las bajas. Entonces, ahora solo vamos a quitar 3 tornillos que están acá para poder liberar todo esto y ver de qué manera bajamos aquí. Allá se ven tres también resortes. Ahí hay 3 resortes a 120 grados cada uno. Entonces vamos a quitar toda esta parte. Rápido, chavalo.
Se pone todo lento. Ya salieron los pernos, ya debe... Es correcto. Miren que tienen 3 guías, ¿ves? No, diga, ahí va en el... está fácil ese. Correcto, alguien que lo sujete acá al banco de trabajo. Para eso es que eso es bueno vos, Erasmo. Conozcan a Erasmo, quita Erasmo. Ya vamos a analizar esta pieza. En el mecanismo del cabezal, hasta aquí vamos a llegar por esta videoclase. Entonces, acá vamos a encontrar algunas partes que las vamos a limpiar de esta manera superficial. Esto todo está bueno. Este que está acá, como podemos ver, ahí hay un mecanismo, un piñón. No estoy grabando bien. Ahí ahora sí se mira. Ese piñón, yo con esta otra palanquita, yo selecciono, o sea, lo activo. Como podemos observar, lo voy a hacer varias veces. O lo desactivo. Lo activo o lo desactivo. Así de esa manera trabaja este selector. Ahora, como podemos ver, acá se comunica, cuando yo lo accione, o sea, lo active o lo desactive, se comunica con un pequeño juego de piñones cónicos. Esos piñones cónicos tienen que ver con esta otra palanca de acá. Entonces, esta palanquita de acá lo que hace es la selección de el automático, porque pues no sé si lo dije antes, pero lo que activo y desactivo acá con esta palanca es el automático de la máquina. Entonces se comunica a través de los piñones cónicos para seleccionar el avance de esa velocidad de ese automático. Como podemos ver, aquí tenemos la simbología de automático y por acá podemos ver el avance mínimo, y aquí tenemos las velocidades con las que él avanza. Desde 8 centésimas, 4 centésimas, solo tiene 3 rangos de velocidades, ¿verdad? Y 16 centésimas. Entonces estas son el rango de velocidad de los automáticos. Entonces, pero eso solo lo vamos a limpiar, no vamos a hacer nada más porque todo el mecanismo está bueno. Ahora vamos a analizar lo que tenemos allá en la mesa. Entonces aquí en la mesa de trabajo tenemos, o en la mesa del banco de trabajo tenemos todo aquí abajo. Vamos a ir limpiando parte por parte. Por ejemplo, vamos a limpiar este mecanismo que ya habíamos explicado, lavarlo, limpiarlo, las carcasas. En el caso del motor, el motor va instalado a este lado. Aquí vemos los piñones también, todo lo que vamos a lavar. En el caso de esta correa, con esta polea ajustable, con esta otra, es donde ellos juegan el mecanismo de aumentar o disminuir la velocidad. El motor, ponerlo aquí a la par, que sea alineado con la polea. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos esta polea, estas dos poleas ajustables. De hecho, vamos a desarmar todo el mecanismo. Entonces, esta es la correa que las une. Nosotros, la que tenemos, la que nosotros gobernamos es esta con la manivela. Nosotros le damos vuelta, aumentamos o reducimos la distancia entre los platos. Correcto, esa distancia nosotros la aumentamos y la reducimos. Al aumentar o reducir, esta de acá por este muelle mantiene presionado, pero si nosotros aumentamos, como por el otro lado la jalan, estos discos se separan, y al aumentar o disminuir los diámetros de los discos, nosotros aumentamos o disminuimos la velocidad. Ya hay una videoclase en donde explicamos cómo es que se hace la relación de transmisión entre correas y poleas. En este caso son poleas ajustables, o sea, este disco se separa una de las quijadas y es así como se aumenta o se disminuye el diámetro. Aumentando o disminuyendo el diámetro, se aumenta la distancia, y de esa manera, pues lógicamente que hay aumento o disminución de las velocidades de las RPM. En este caso, este tiene 2 rangos de velocidades. El rango de velocidad lo elegimos aquí con el piñón grande, que ¿dónde está el piñón grande? Aquí está en este otro mecanismo. Que este mecanismo de acá es el que aumenta o disminuye o selecciona las 2 rangos de velocidad, velocidad alta o velocidad baja. Entonces lo vamos a lavar por separado todo esto. En el caso del motor, vamos a quitar este mecanismo. Tal vez no grabemos esa parte, pero hay que quitar el snap que hay ahí. Sale todo esto. Vamos a quitar toda esta polea ajustable que está acá. Vamos a lavar el motor interno. Vamos a desarmar todo el motor. Es la indicación que tenemos.
importa, ponerlo ya no va a poder. Sáquelo, sáquelo. Ya se sabe que ahí le quitamos presión. Ya quedó atrapado. Saque, no puede. Saque el resorte ahora. Ese resorte hay que liberarle presión, si no ya sabemos. Ahora, esto, sáquelo hacia arriba, bien. El primer disco. El segundo, hay que ver cómo sale. Ya vamos a, ese motor hay que desarmarlo todo y darle mantenimiento. Ahora al otro lado. Hay que lavarlos bien. Va saliendo. Y era donde estaba aquí. Después hay que limpiar esos muelles. Comenzar a limpiar aquí estos muelles. Aquí hay una cremallera, mira. Arriba hacia abajo.
Ese Charlie dice. Espérame, ahí acomódalo. Quiero grabar cuando lo acomodas. Ahí. Ahí ya se ajustó. Bajá y subí el lucillo. Bájalo. Baja bien. Ahora subilo. Para ver cómo está el ajuste. Bien. Dale, bájalo. Y va hacia abajo. Tiene que deslizar bien, ¿no? Sí. Dale, subilo. Ahí viene para arriba. Termine de ajustar lo que ahí les falta entonces. Dale, Víctor. La guía. Aquí está una guía fuera de su lugar. Si no acomodan esa guía, se llamaba. Por ahí está, aquí de bronce. Necesito unos golpes técnicos. Ahí están ya las guías. Sí, ya. Va a ser Esperen. mejor con un taco. Tan suave, esos golpes. Ahí va. El engrane, denle vuelta.
Está clarito. No clarito. Nítido. Bien, entonces ya iniciamos las pruebas. Habiendo iniciado las pruebas, debemos de tener ciertas precauciones al momento de comenzar los ensayos o las pruebas de encendido. ¿Qué significa eso? Bueno, este es un cabezal, no tiene aceite, en el momento no es una caja de velocidad, por lo tanto no vamos a revisar ni vamos a esperar que existan filtraciones, pero sí hay conexiones eléctricas. Eso significa de que cuando vayamos a encender el motor, bueno, algunos mecánicos dicen vamos a encenderlo de golpe. ¿Qué significa eso? Encenderlo y apagarlo. Y ahí vamos a determinar qué es lo que escuchamos, cómo funcionan sus mecanismos. Si todo está bien, si arranca bien, no hay humo, no hay ningún elemento que diga que haya falla, entonces lo podemos dejar encendido. Y de ahí solo sigue darle seguimiento. Claro está que debemos de tomar otras precauciones, como por ejemplo comenzar el encendido en vacío, o sea, sin carga, sin ninguna especie de trabajo. Debe ser un arranque vacío. Debemos observar de que todas sus partes estén conectadas correctamente. No sé, hay otras precauciones que debemos de tener en cuenta. Y después dejarlo trabajando, pero en vigilancia, bajo observación, teniendo mucho cuidado de que escuchemos cómo funciona, cómo va trabajando. Para cualquier cosa lo apagamos y revisamos. Esos son los ensayos a modo de prueba que debemos estar haciendo cuando iniciamos, después de haber realizado un mantenimiento, iniciamos las primeras pruebas. Si hubiese aceite, entonces debemos esperar de que en el encendido, después de una media hora, para ver si no hay fugas, si sus sellos, si sus empaques están correctos. Pero en este caso la conexión eléctrica no ha hecho humo el motor, pues bueno, el sonido también es un sonido sereno. El sonido es un elemento que nos dice a nosotros cómo va funcionando. Casi una hora de tenerlo encendido. Ahí está variando la velocidad. Johnson, quien es los mecánicos, Johnson ha sido el mecánico que ha trabajado en esta máquina. ¿Qué velocidad lo tenía? ¿Cómo dice? ¿Qué velocidad lo tenía? 180. Ok, ahora vas a poner la velocidad de baja. Baja. Se mueve el árbol abajo para que se acomode ya vimos todo el mecanismo allí. El mecánico tiene que saber cómo funciona todo eso, y el operario qué es lo que hay ahí para que al momento de estar operando la máquina no choque los engranajes, no choque las poleas, porque así es como se dañan los mecanismos. La mayoría de mecanismos se dañan por el mal uso del operario. Como podemos escuchar ahí el sonido de la máquina, no está caliente, el motor también. Si estuviese caliente, ¿verdad?, no tuviese la mano yo ahí mucho tiempo. Dejarlo en la velocidad alta para que apagarlo correcto. Al lado rojo, ya sabemos que moviendo el árbol acá abajo, y las velocidades rojas son las velocidades altas. Entonces ahorita ahí va a estar trabajando en 1080.
lo vamos a dejar ahí en vigilancia, ahí va a estar trabajando más de 1 hora para ver el funcionamiento. Y hasta aquí vamos a llegar el vídeo.